con el poder que tiene el amor. El poder del amor, qué buena, qué buena. Y no es algo banal lo que estoy diciendo. Inclusive me ha tocado durante 7 años donde me permití silenciar para esperar que pase mi bronca, mi impotencia, esto de lo que a veces a uno le cuesta mucha preparación, ¿no? De cuando llega el hartazgo, esto que estabas compartiendo, de la señora que tira bosta, del que quiere prender fuego a algo, lo que activa la violencia. Yo me silencié en el momento más grande de la violencia. Hace 7 años atrás, en diciembre del 2018, cuando vivía en Sierra de los Padres, en diciembre del 2018 paso por una situación de el final de una hostigación que mi hijo, como muchos otros chicos también del curso de mi hijo, venían teniendo de hacía años. Víctimas de bullying vendría a ser, entre alumnos. Víctimas de bullying de un niño que, bueno, en este caso es el hijo de una docente. Estoy segura que la situación hubiera sido totalmente diferente si hubiera sido un hijo tuyo o el hijo de cualquier otra persona. Creo que el Poder Judicial hubiera obrado con equidad y con dignidad. Pero cuando está comprometido toda una situación y porque creo que por más que hubieran querido hacer un ensayo de hacer las cosas de la peor manera, no les hubiera salido nunca tan bien de los errores que han cometido. Entonces yo en este momento, en lo único que me puedo limitar es que si bien yo hice todos los pasos que tuve que ir haciendo como mamá, sin tener experiencia, porque yo siempre he dado mis pasos y mi crianza a mis hijos de la convivencia, lo contrario a la violencia. Fui durante estos años aprendiendo a convivir con todo el sufrimiento que padeció mi hijo. A veces hablamos del bullying como si el Estado, al día de hoy, yo siendo docente, lo veo, que el Estado habla del bullying y capacita acerca del bullying como si el bullying es poner cartelitos y papelitos y mensajes de nadie puede, si alguien vulnera tu dignidad, eso es bullying. Si alguien te quiere silenciar, eso es bullying. Bueno, y se cree que se trabaja así. Claro, ahora vos fíjate qué tiempo complicado que vivimos, ¿no? Cuando el presidente de la nación viene con una motosierra. Y hay un montón de gente que está en sintonía con eso, ¿no? Con la violencia, pero bajando verticalmente del Estado. Un niño, ¿no? Porque vos viene el presidente de la nación o los medios de comunicación. Nosotros entramos a las casas sin pedir permiso, ¿no? Porque vos abrís la radio y la escuchás o prendés la televisión y la escuchás. Y un niño, ¿no? Más allá de todas las presiones que tiene en este sistema, las presiones intrafamiliares que tiene, encima se está corroborando todo, desde el máximo poder político, ¿no? Que se le está haciendo bullying a los jubilados, se le está haciendo bullying a los discapacitados. Las instituciones no reaccionan, porque eso tendría que, o sea, hay resortes institucionales que tendrían que estar funcionando y no funcionan. El Poder Judicial, ¿no? Que es el último eslabón dentro de la división de poderes que tiene que decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Se hacen los giles ante un montón de cosas porque hay mucho poder del otro lado o por lo que sea. Entonces hay hijos sin entrenados, ¿no? Entonces es complicada la situación que estamos viviendo. Ahora, dentro de los hogares, ¿no? Porque, o sea, un niño violento en la mayoría de los casos replica situaciones violentas que vive, o sea, porque los chicos son esponjas, ¿no? Replica situaciones de violencia que viven o en lo intrafamiliar o en el entorno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos generando para los que vienen, ¿no? Que esta es la sociedad que queremos, donde uno
por un accidente de tránsito termina matando al otro, todo lo que está pasando en este momento. Ollas de presión que andan por ahí y explotan en cualquier momento, ¿no? Pero seguimos hablando de tu caso. El bullying es que es lo mismo, porque el bullying es una actitud de hostigación. Nosotros, hasta que no aceptemos de que estamos frente a un pueblo hostigado, y hasta que no aceptemos de que nosotros mismos nos fuimos acostumbrando y permitiendo, porque hay que ver también la otra parte, cuando surge este grado ya tan latente de que viene a arrasar ya con la última parte, que es la hostigación física, ¿no? Cuando ya pasó la hostigación moral, ética, emocional, y me puntúo directamente en un niño, en el ejemplo de que mi hijo venía y uno como padre hacía lo que correspondía. Iba a la escuela, labraba un acta contando acerca de que aparecían los cuadernos después del recreo rayados, a veces cuadernos rotos. Otra Eso te situación, pasó en varias oportunidades. Esto fue como comenzando así. Ante las reuniones de padres, la mirada muy simpática, porque el docente se jacta de ser simpático, cuando hay momentos de ciertas seriedades donde no hace falta que seas simpático, podés seguir cumpliendo tu función, pero cuando uno saca su simpatía y pone una impronta de seriedad a ese pequeño pueblo que vos tenés reunido, esos padres, pones en alerta, pones en un estado de preocupación y dejas de querer adormecer algo. Todo era bueno, mami, estamos atendiendo esto, se está trabajando sobre esta situación. Uno ve también al docente en su hartazgo de no tener ganas de conflictuar más, a veces cuando uno está en una localidad como, bueno, hoy por ahí Santa Clara haya cambiado bastante, pero como ciertas localidades que son más chicos, Sierra de los Padres nos conocemos todos, hay una sola escuela primaria, el docente en general, en su mayoría, es una población que vive ahí en Sierra de los Padres. Vos vas a hacer las compras y te cruzás con todos los que estás conviviendo también. Vas a la puerta de la escuela y te cruzás con los mismos. Adentro de la escuela están trabajando los mismos. Y a raíz de eso uno va como dando un tiempo para ver cómo se empieza a accionar, y uno ve que el accionar es no accionar. El accionar es no accionar. Entonces uno va sumando actas, suma un acta, después otro día de que le roban el peluche directamente de adentro de su mochila, vuelve del recreo y su peluche, empieza a ser una situación de llamado de atención. ¿Qué edad tenía el chico? Ahí Mateo estaba en 3er grado, pero al tiempo yo empiezo a tomar idea de esto de por qué él empieza a concurrir con sus peluches y en casa empieza a ser como podría uno llamar una regresión. Empezó a agarrar otra vez sus muñequitos de la infancia y ese cuidado. Por ahí era un llamado del cuidado, ¿no? Volver a la posición donde estaba bien. Pero bueno, como Mateo era y es de una cierta ingenuidad y muy inocente, una cierta pureza en general, hasta que bueno, llega un día en donde desaparece su guardapolvo. Yo lo tomo como un cambio de guardapolvo que justamente era de este chico, que estaba en la mochila de mi hijo cuando ellos habían tenido educación física. Él lo saco y yo lo veo, yo lo lavo, lo plancho como corresponde, al día siguiente lo entrego en la escuela y pido que por favor a ver quién podía tener el guardapolvo. El guardapolvo nunca apareció y la resolución de la escuela fue que bueno, tenemos un guardapolvo que nos da el gobierno nuevo, se lo quisieron dar, Mateo no lo quiso aceptar, me llaman a mí para que entienda que era un guardapolvo nuevo. Y yo en ese momento le digo, ¿pero ustedes creen que esto se soluciona así? Acá tiene que empezar una búsqueda, o sea, esto ya creo que está llegando a una situación, a él le han robado, le han abierto las cosas, me llegaron a decir,
yo soy docente, policía no soy. No, vos no sos policía, pero vos sos una persona que está al cuidado permanente de los niños. Aunque vos estés en la escuela dando clase y tu niño, tu alumno te pide de ir al baño y vos lo autorices, aunque en ese momento vos estás al cuidado. Al cuidado quiere decir, bueno, ¿cuánto puede tardar? 2, 3 minutos. Sé que si va al baño estoy atenta de ver si no viene. Le puedo preguntar a alguien, no sé, lo que fuere. Hay millones de maneras de saber reconocer que uno está en responsabilidad constante. Sí, de todas Y a maneras, raíz de eso- no es por justificar, ¿no? Pero los docentes también viven un infierno, ¿no? Vos podés entre vivir presión. el infierno y podés Eso no alimentar justifica. el infierno. Nadie justifica. Nadie No, justifica no se justifica, el accionar cobarde pero y mentiroso. es Vos no podés criticar a un Estado, cuando vos estás haciendo exactamente lo mismo. Vos no podés levantar tu voz diciendo que a vos el Estado te está mintiendo y vos después ir a la corte, a un juicio y estar mintiendo como lo han hecho. Ocultar información, adulterar información. Y más allá de eso, porque todo fue probatoria, Mateo, a raíz de eso, hay una docente que se retira, puntualmente fue así el hecho, su docente de aula se retira porque tenía a su hijo descompuesto, la directora, que es la responsable de determinar quién va al cuidado de los chicos hasta que termine la jornada, determina que vaya la maestra de música, madre de este chico. Va la maestra de música a esperar a que pase el tiempo para irse. Los chicos juegan al ahorcado porque surge lo que sería la famosa tiempo libre, hora libre, hacer lo que, bueno, los estoy mirando. Sí. Pero bueno, surgió en un momento que Mateo pide si puede borrar el pizarrón, ella lo autoriza y en ese interín ella se va abajo. Esto es un primer piso donde estaba su aula, imagínense un pasillo, diciembre del 2018, una escuela que no tiene rejas, ventanales abiertos, niños de un 3er grado. Ella baja y aparentemente en ese momento que pasa eso, Mateo adivina la palabra del ahorcado y este nene se enoja, lo insulta y parece que no le basta eso, se va enojado, pero al salir su impulso de niño ofendido, dolido, vuelve al aula, se acerca a él, Mateo percibe, no le da tiempo, va y lo patea y al patearle la silla con toda la bronca contra el pizarrón, Mateo cae en el piso. Su situación es una fractura. A la caída lo fracturó. Una niña, él empieza con unos gritos terribles y una de las niñas baja corriendo y le avisa a la maestra, le dice, Pancho tiró a Mateo de él. Y Mateo estaba gritando, está tirado en el piso. Y ahí sube ella, enojada, hasta donde tiene el recuerdo Mateo la ve enojada, le agarra el brazo fracturado y lo levanta tironeándolo del brazo del piso, lo levanta del brazo tironeándolo. Le dobla el brazo, ahí va su pica. Creo que la persona más humilde y menos preparada acerca de primeros auxilios jamás hubiera hecho eso. Y lo empieza a bajar, como si hubiera sido poco la hostigación, gritándole, ¿qué hacías en la silla? Gritándole, lo baja, lo deja en la dirección. Ella se va a despedir a los chicos que justo había que retirar a la escuela. Y ahí la directora, en su afán de directora, considera pasar por arriba todo protocolo con la famosa frase de hasta que venga el SAME. No, eso no hace que vos no hagas lo que tenés que hacer. Y decide agarrar a Mateo, subirlo a su auto particular. Una maestra le dice, me llama por teléfono que lo estaban trasladando a la salita. De ahí de Sierra de los Padres vos tenés 3 kilómetros a la entrada de Ruta 226 y Sierra de los Padres, que está en la salita.
Cosa rara, porque esa directora lleva años y si es directora de la escuela debería saber los protocolos, no solamente el protocolo de primeros auxilios, sino que hay un protocolo, cierre de los padres, lo sé yo como vecina, lo he activado un montón de veces cuando han habido situaciones donde vos tenés que, frente a cierre de los padres están los bomberos. Y los bomberos tienen personal idóneo que actúa en primera instancia frente a una situación de lo que sea, y tiene un móvil preparado para hacer de nexo de traslado donde ya se está comunicando y preparando a la salita bajo la situación que tengan que actuar, y a la vez está puenteando a SAME para ver si SAME se acerca a la salita o la salita tiene que salir con su ambulancia hasta allá. El correcto accionar obviamente hubiera sido, si yo digo el correcto accionar de protocolos, es que la docente solamente se tiene que limitar a dejar al niño, mandar urgentemente avisar a la directora debe activar a los bomberos, si no lo quiere hacer a los bomberos, ser muy minucioso, avisar, activar al SAME, activar a la salita, a quien fuere. De hecho debió haber hecho una denuncia. Enfrente también tienen, como si fuera poco, o sea, tenemos todo, ¿no? Enfrente los bomberos, la policía, la municipalidad, tenemos todo ahí, todo cruzando. Haciendo inclusive una denuncia porque hubo una situación ahí que se suscita como para cubrirse también ella. Sí, sí. Pero bueno, le pasa por alto todo. Sí, igual por ahí vio la gravedad del caso. La gravedad no hace que vos tengas la obligación de respetar el ABC. Y en todo caso, llegás a la salita y dejás al niño en la salita, no salís a la ruta, porque la gravedad hace que la situación es hiper complicada. ¿No lo dejó en la salita? Ella sigue directo a Mar del Plata, me dice que lo llevaba porque sentía que gritaba mucho. Ella se habría dado cuenta que la situación vendría hiper complicada. Mateo llega a Mar del Plata, yo me acelero entre medio de que me están avisando. Y cuando veo llega a Mar del Plata y yo veía de lo que veía de su mano estaba negra. Mateo estuvo 4 horas, se estuvo 4 horas esperando, anestesiadísimo. A mí me piden firmar, que yo autorice a firmar, bueno, perdón, no me acuerdo en este momento, qué es lo que se da para que la gente no sienta el dolor. O sea, estuvo 4 horas desde la rotura del brazo. Claro, porque le hacen ahí le tratan de llevar una pequeña maniobra, ahí se descomprime el nervio y las venas que estaban apretando, producto de haber doblado el brazo. Entonces eso hace de esperar si eso se recomponía para ver en qué iba a consistir la operación de Mateo. En ese momento me acuerdo que... ¿Esto en qué? ¿En el regional? Yo ahí pido que lo lleven a la clínica Colón. Sé que lamentablemente si no hubiera ido a la clínica Colón, por ahí la resolución hubiera sido otra, frente a la complejidad. Porque por ahí algo entra de urgencia, lo tienen que resolver en el momento y creo que la situación hubiera sido peor. Ahí tiene su primera operación Mateo. Y a los 40 días tiene una segunda operación y ahí empieza un largo camino de rehabilitación donde a los 2 años él queda con un 30 y pico de discapacidad y hace 1 año y medio en la pericia traumatológica que pide el juez figura un casi 20%, no recuerdo bien, un 17 y pico %. Bueno, la secuela está en ese aspecto. La pericia psicológica que se pide también hace la probatoria de la situación postraumática y el trauma que queda, el estigma que queda. Parece que nosotros no comprendemos que el bullying es un estigma, como cualquier situación. Sí. Y esto que vos hablabas quiero traer a colación, ¿no? Del laburante, el trabajador, la hostigación en el trabajador. Porque cuando sucede todo esto y empieza un largo camino de Mateo de terapia y de idas y vueltas y de estar siempre teniendo que estar con el ojo abierto, aún él es un adolescente que está en un 3er año de una escuela
escuela técnica y de tener que estar en forma constante viendo cada vez que viene. A Mateo lo bajaron porque adivinó algo que nadie llegó a adivinar. Eso es muy fuerte. Es muy fuerte porque él al día de hoy aún sigue temeroso de levantar una mano y hablar. Claro. De demostrar cuando él sabe algo y elegir no mostrarlo. ¿Está haciendo un tratamiento psicológico o algo? Él en este momento estamos como en un impasse, está teniendo una ayuda de tutoría, un tutor que los tiene todo el secundario, y vamos viendo si va o viene, y va haciendo algunas otras terapias que no sean solo psicológicas, pero que sí que van ayudando No, porque queda un a hacer trauma un repaso. terrible. Cada vez que va a dar una respuesta está pensando en que se va a romper algo. Sí, el tema es también esto de acostumbrarnos a la hostigación. Y cuando esa hostigación llega a un límite. Me parece que eso como sociedad no lo tenemos claro. No, yo creo que como sociedad estamos en un estado... Es un hilo muy sutil y todos estamos creyendo que la hostigación forma parte de la forma de vivir, de la supervivencia, cuando hoy en día nuestras emociones no deben pasar a ser actitudes. Yo siempre digo que las emociones duran en nuestro cuerpo entre 30 y máximo 2 minutos. Cuando uno siente una situación de miedo, inseguridad, lo que fuere, uno tiene palpitaciones, te empiezan a temblar las piernas, vos sentís que te pones colorado, sudoración en tus manos, o sea, hay un montón de cosas antes de que empiece esa emoción a rondar, de cómo se empieza a liberar, en una bronca, en un grito, en lo que fuere. Y como también se empieza esa misma emoción a trabajar en los cuerpos humanos, como en el caso fue de mi niño, donde queda paralizado, donde no puede actuar, donde está viendo venir algo que viene a atacarlo y no está sabiendo de qué manera gritar tan solo. Como una persona puede vivir una situación previa y pegar el grito. Ese grito es un aliento, es una actitud, por eso la voz no debe ser silenciada, no son momentos para estar silenciados. Sí, el silencio para meditar profundamente qué se busca detrás de todo esto. ¿Qué es lo qué rédito yo debo comprender que me está diciendo todo esto? Porque si yo sigo creyendo que detrás de todo esto es seguir viendo cómo esto se está defenestrando la integridad y la dignidad del ser humano, me estoy equivocando. Claro. Me estoy equivocando. Y hay que accionar. Mirá, lo primero que es evidenciarlo, ¿no? Estamos charlando... Visibilizarlo, mirá, aunque desde otro lado. Claro, no directamente de un tema puntual, pero estamos hablando todos los días de esto, ¿no? Del estado de degradación al que estamos asistiendo y al que estamos siendo permeables, ¿no? Porque más allá de que venga una dirección y que venga una línea vertical, cada uno... hay un conjunto de cosas, ¿no? Porque desde las redes sociales, desde todos lados hay un clima de violento, ¿no? Bueno, los chicos están constantemente, quien esté enceguecido en un celular, los chicos están todo el tiempo desde un TikTok, claro, redes o lo que fuera, y es más, ya lo toman a chiste, a desafío. Claro. Vos te encontrás hoy día a los chicos que graban dentro de la misma escuela y cuando uno como docente le decís, vos no podés, o sea, hay un límite, vos no podés, yo no te puedo sacar el celular, pero vos no podés fotografiar, no podés filmar, no es ético. Vos estás atentando contra un espacio íntimo, contra la dignidad. Vos no me pediste permiso a mí. Y así está pasando. Y la sociedad está acostumbrada a esto morbo. Sí, sí. Esta es nuestra parte como sociedad. Nos hemos vuelto en una sociedad morbo. Yo recuerdo desde la época de Videomatch o no, Showmatch, no me acuerdo cómo se llamaba, que nos burlábamos de esas mismas, eso también era bullying, lo que se hacía a la gente por la calle. Totalmente. Y lo seguimos ovacionando. Claro. Esto no es algo de ahora, esto ya es como el desencadenante de decir, vos sos consciente que vos fuiste durante años. De ahí, y bueno, y vas más atrás, ahí decir que en un punto se evolucionó, en un punto.
en otros no. Porque vos te vas a programas mucho más anteriores y hay machismo y hay Sí, un montón de cosas sí. que están muy presentes y algunas cosas que por ahí se trabajaron. Pero lo que por ahí tenemos que darnos cuenta es que el proceso es en cada uno, ¿no? Como te decía recién, los chicos son esponjas que toman lo del entorno, ¿no? Entonces Sí. cuando uno ve actitudes de un chico que no son muy correctas, hay que poner la mirada en los padres, ¿viste? No necesariamente, no siempre es así, pero generalmente tienen mucho que ver con lo que maman. Después lo procesan de acuerdo a ellos mismos, pero lo que tenemos que... la historia de la humanidad es una historia violenta, ¿no? Y yo creo que es el punto donde debemos transmutar eso, donde algo debe cambiar. Estamos en un punto de inflexión, yo creo que estamos en una crisis terminal de un sistema y vamos a tener que generar otro. Espero que generemos un sistema mejor. Sí, por eso para mí es sumamente importante dejar un precedente. Es mi obligación como ser humano dejar un precedente. Y el precedente es que algo empiece a decir, bueno, si estamos sordos o no entendemos, tenemos esa desprolijidad como seres humanos de que creemos que las palabras se las lleva el viento, de que las palabras escritas y los papeles y las actas, todo eso no sirve para nada. Y eso es fundamental, porque en el momento de probatorias uno tiene que, si ocurriera algo, uno tiene que tener eso. Si uno va a una escuela y los padres se quedaron en la queja vulgar, verbal, hacia un docente, lo que fuere, y algo no está, no solamente escrita y elaborado en acta, sino que el padre debe pedir ese acta firmada, una copia firmada y llevársela. Porque vos no sabés hasta qué momento esto se va a desencadenar en otra cosa. Y la realidad es que el juicio, si bien estaba, imagínense que esto fue 2018, hasta que se presenta, pasa pandemia, donde se nos enseñó a silenciarnos tan inteligentemente, capaz sale esto en el 2023, se quiere dar una resolución, queda ahí aletardado, tenemos mucho trabajo atrasado, hasta que se pide un pronto despacho y el pronto despacho se hace en menos de, no sé, supongo 48 horas, donde el juez del juzgado contencioso hace una breve explicación de rechazar el fallo, es rechazado porque aunque hubiese estado la docente en el aula, no hubiera impedido el accidente. Y en segundo lugar, considera que la actitud de la directora fue correcta. Entonces yo ahí empiezo, alto, esto no fue un accidente. Claro. Esto no fue un accidente. Y hay probatoria de que esto no fue un accidente. La probatoria sí. ¿Lo apelaste? Está apelado, o sea, la apelación sale ahora, se presenta en estos días. Un trabajo impecable de los dos abogados. Quiero dar un agradecimiento. ¿Te sigue el nombre? Porque el doctor Pérez Llamera es el que me representa a mí, Eduardo de excelencia, y la abogada del niño que fue designada, porque frente a la situación, no lo busco yo, la situación hace de que se tenga que nombrar un abogado del niño que represente al niño por la situación en la que estaba en contexto. A esto no le puede hacer oídos sordos un juez. Cuando hay una abogada del niño de por medio, la situación es compleja y la mirada tiene que estar puesta en el niño, en el damnificado y en los derechos del niño, y sostener todo desde los derechos del niño. Pero acá se sostuvo mirando a las docentes de si se las ponía como culpables o no, donde se las pone como que son permisivas, y en segundo lugar se puso la mirada solamente en los derechos del trabajador. Pero una institución educativa es un lugar en donde conviven los derechos del trabajador y los derechos de los niños que concurren. Y la segunda gravedad
a la que se atina el juez del contencioso es que se está dando permiso a vulnerar los protocolos, como si los protocolos de acción no tienen validez, porque se está autorizando esta situación. Y yo le preguntaría al juez si lo pudiera tener frente a mí. ¿Qué hubiera pasado si esta directora, que se cree que mi hijo es patrimonio, propiedad de ella, para meterlo adentro, y ni siquiera me informa de que lo iba a trasladar, me lo informa cuando lo está trasladando, hubiera tenido un accidente en la ruta? Ya. Mi pregunta es, vos subís a una persona, esa persona entra en shock, le agarra un paro cardíaco, no sé, lo que fuere, pasa semáforos en rojo, un choque, lo que fuere. Para algo existe el protocolo. No, y bueno, iba a tener mucho más. Para algo existe, uno me diría, podría pasarle una ambulancia. La ambulancia está bajo una situación determinada, por algo tiene su sirena, por algo tiene su ruido, por algo tiene sus colores, su dimensión. O sea, esto fue como demasiado, pero creo que se los agradezco a todos, porque esto me hizo dar cuenta de que esto no se soluciona con una indemnización a mi niño. Acá esto tiene que tener otra opcional. Estas docentes tienen que quedar expuestas, se permitieron, hay un protocolo la situación, en donde más allá de dice los nombres, ¿no? el docente es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Rubén, yo sí, en todos lados, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En la docencia, por ética, todo docente es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Podés ser inocente, tendré tiempo para decirte, tengo que ponerte al resguardo y te retiro. Por una causa te retiro de la palabra sería responsable, ¿no? Porque realmente yo te estoy escuchando atentamente y la situación de uno poniéndose en lugar sin saber los protocolos ni nada por el estilo, decís, tenés un niño que está con un problema que vos ves que está en un grito, qué sé yo, y la reacción es subirlo y llevarlo a algún lado para que lo atienda. La reacción humana. Ahora después si está dentro de los protocolos, no sé, uno por ahí no lo evalúa en ese momento. El docente ni siquiera le puede dar una aspirina o lo que fuere, si hay padres escuchando lo saben. Cuando un niño tiene que tomar un remedio, el docente no puede medicar. Vos no sos doctor. No. Vos no sos doctor, no sos especialista en primeros auxilios. Lo único que tenés que saber es que vos tenés, y acá esto se sabe. Lo que pasa es que acá actuó la inconsciencia. Sí. Acá actuó la inconsciencia y la inconsciencia. Uno sale, yo me pongo al lugar por ahí y decir, ¿qué reacción tenés? Si tenés un pibe que está en un grito ahí con supuestamente un brazo quebrado, porque vos no lo sabés. Y vos decís, bueno, lo llevo a algún lado, ¿viste? Alguien que sepa. Tuvo tiempo, pero en su tiempo ella quiso remediar mintiendo. Llegaron a buscar testigos diciendo que el accidente había ocurrido en el patio, que mi hijo estaba corriendo y se le decían que no corra, y corrió igual. Es aberrante reconocer que uno cree que está en buenas manos y en realidad mi único mensaje esperanzador es que empiecen a estar atentos de las cosas que están pasando en la escuela. En las escuelas están sucediendo situaciones donde los docentes, hoy no es momento para estar encarnado desde la cobardía, ni desde seguir teniendo miradas solamente de culpabilidad en estratos, ¿no?, muy altos, y no darnos cuenta que en lo cotidiano eso está presente. Son momentos para estar con la mirada definida, y yo creo que como en cada uno, vos decías, es un trabajo personal, claro, cada uno no tiene una mirada definida, de decir, yo en esto acoplo y en esto no. Yo acá, así me venga el presidente de la nación y me diga, bueno, lo que van a tener que hacer ahora es actuar de tal manera o llevar el chiques, las los, la inclusión, se habla de cosas y estamos pavoteando y haciendo agua, ¿no? Haciendo chicle de eso, y en realidad acá hay que empezar a pararse con una mirada mucho más humana y inteligente.
Así es, Alejandra. Alejandra, realmente coincido en muchas cosas con lo que decís. No hago juicio porque no me corresponde, pero yo creo que tenemos que revisar nuestras conductas, volver a instituir, porque lo que está instituido hace crisis, no es acá nada más, es en el mundo. Uno ve las Naciones Unidas, ve instituciones que fueron señeras en el mundo y están vaciadas, o sea, no cumplen la función que deberían cumplir, y creo que es momento de que pensemos cada uno qué es lo que queremos de nuestro futuro, de nuestra gente, de nosotros, ¿no? Porque yo creo que pasa por ahí, ¿no? Lo que yo quiero para mí, lo quiero para los demás, ¿no? Creo que debemos de ser así. No es yo quiero esto para mí y los demás que se mueran o a costa de los demás, ¿no? Debemos de buscar un acuerdo donde todos aportemos un poquitito para generar una institucionalidad nueva que supere a esto que está en crisis, ¿no? Porque a donde tocas sale pulso, ¿no? Porque cada institución que estás hablando, hablamos de los hospitales, hablamos de los sistemas de salud y son de terror. Hablar de los seguros de salud es de terror. Bueno, del Poder Judicial arrancamos y creo que es una de las instituciones que están podridas, la que está peor, ¿no? Entonces vos me decís, el sistema político está podrido también. Entonces, ¿quién genera todo eso? Lo generamos los individuos. Lo generamos nosotros, por eso yo me agarro en estos tiempos de una frase, y es: el miedo siempre dice tapa y calla, y grita y descargo mi bronca o lo que fuere, pero eso es parte también de lo que es el amor. El amor siempre dice abre y habla. Y cuando uno quiera hablar, pedir, peticionar, compartir, reflexionar, es interesante poder hacerse siempre esa pregunta. Esto, yo como padre, todos los días cuando lleve a mis hijos a la escuela, debo preguntarme ¿para qué estoy trayéndolo acá? ¿Qué es lo que espero? ¿Y qué es lo mínimo indispensable que debe otorgarme una institución? ¿Las instituciones pueden estar podridas? Sí. ¿Vulneradas? Sí. Pero están vivas. Y cuando algo está vivo, igual hay toda una a cosa, porque vos fijate que están las cooperadoras de las escuelas y van 4 padres a la cooperadora, o 2, ¿no? Entonces, ¿qué doy también, ¿no? O sea, más allá, uno tiene que dar la base, porque también sucede que hay padres que depositan al chico en la escuela. Y no es eso, vos tenés que hacer un seguimiento al chico, tenés que ver cómo, bueno, por ahí si te voy y notaste el entorno de lo que estaba pasando, hay padres que ni se enteran de lo que está pasando, lo dejan ahí, tienen un montón de obligaciones, tienen que sobrevivir y qué sé yo, y la escuela los instruye, pero el que lo educa es uno. Entonces vos ves los casos, los distintos, todos los chicos van a la escuela, y vos en la escuela ves las distintas familias, la distinta construcción, la ves en los chicos, ¿no? Los chicos violentos, los chicos con distintos tipos de características que generalmente... Me voy a hacer cargo de algo. La escuela ni instruye ya, no sé si destruye, no sé si educa. En este momento me voy a hacer cargo de lo que voy a decir. En líneas generales, porque siempre hay peculiaridades. Estamos en momentos donde la escuela estigmatiza. Y voy a dejar este mensaje. La escuela estigmatiza. Por lo tanto, no existe inclusión, podemos estar juntos pero no unidos. La escuela estigmatiza. La escuela sigue siendo un espacio donde el bullying existió siempre, pero ha llegado a un límite donde es altísimo de violencia. Sus formas de desempeñarse el bullying es muy fuerte. Sí, y el bullying es el mobbing en el adulto. Ese niño que hace bullying
como estudiante en una escuela, el día de mañana como trabajador No, va a ser móvil. le hacen bullying a los maestros también, ¿eh? Te digo, los mismos niños le hacen mucho bullying a los maestros y hay una línea de decir, no, deja todo así, buscarle la vuelta, dejalo. Entonces no se resuelve nada, porque también es mucha la carga, tiene muchos chicos. Es complejo el tema, es como para desarrollarlo mucho más allá de los casos puntuales. Porque yo tengo gente conocida que está a cargo de un aula o alguno en dirección y es tremendo lo que se ve ahí adentro, ¿no? Las particularidades de chicos que vienen con una carga de la casa y después terminan haciendo cualquier cosa, algunos que no tienen la contención que tienen que tener, porque el chico es un niño, hay que buscarle la vuelta a la solución para contenerlo, para darle amor, que es lo que debería ser. Los maestros y todo tienen sus despelotes internos también, que vos decís, sí, bueno, pero a la escuela te tenés que sacar todo lo despelote interno, pero lo llevan. Y es un clima social lo que está pasando. Por eso, la escuela estigmatiza. Cuando yo digo de estigmatizar, no es solamente puntualmente los niños, el docente, en lo que fuere. O sea, es un espacio de estigmas. Un estigma es una huella, es dolor. La escuela estigmatiza. La escuela marca el dolor, es el concentrado del dolor social, por eso todo va como yendo más rápido, porque a la escuela llega toda la realidad social, sí. Falta de culturalidad. Falta de amor, conflictos intrafamiliares, todo va ahí y se mezcla y bueno, y sacas el perfil. Bueno, tus obligaciones como docente son las obligaciones y los derechos del niño no hace falta labrarlos ni ponerse a reflexionar. Existen y no se están aplicando. Alejandra, muy, pero muy interesante la charla, me encantó. Como para ponerlo en discusión, hay un montón de gente que está escuchando, cada uno tendrá su punto de vista y también su representación en todo esto, ¿no? Porque lo que te pasó a vos no te pasó a vos sola, lamentablemente, porque le ha pasado en distintos puntos a un montón de gente y lo que estamos evidenciando es un problema social que se ve en una de las primeras instituciones, que es la escuela, ¿no? Se ve todo, vamos todos ahí, van los chicos ahí, y que es la más grave, porque es la que forma a los chicos y forma a los adultos de mañana, ¿no? Y todo lo que pasa en ese periodo de la escuela, que es obligatorio y que hay que estar, después te marca para el futuro, como decimos, un estigma. Hay estigmas buenos y estigmas malos. Realmente es malo. Gracias por venir, gracias por estar, gracias por compartir y bueno, a disposición. Gracias. Ahora nos vamos a ir con un temita y volvemos enseguida. La verdad que muy...